¿Sabes cómo se llama la civilización más perdida del mundo? Se denomina Olmeca a la primera gran cultura mesoamericana que, hace más de 3000 años, sentó las bases de todo lo que vendría después en el rico entramado cultural de México. ¿Pero quiénes eran los olmecas? ¿De dónde vinieron? Y, lo que es más importante, ¿por qué desaparecieron tan misteriosamente, dejando solo fragmentos y sombras? Quédate con nosotros hasta el final de este vídeo, porque estás a punto de comprender uno de los mayores enigmas de la antigüedad y deja tu me gusta y suscríbete al canal. No hay nada más emblemático de la cultura olmeca que las colosales cabezas de piedra que dejaron atrás. Estas esculturas, que pueden alcanzar más de 3 metros de altura y pesar hasta 50 toneladas, son prueba incuestionable de la habilidad y el ingenio de los olmecas. Imagínese lo que debió haber sido necesario para tallar estas inmensas figuras en basalto, una roca increíblemente dura. Cada cabeza es única, con rasgos faciales distintos, detalles que sugieren adornos de élite y expresiones que parecen llevar consigo el peso de 1000 historias no contadas. Ahora, imagínate caminando por una antigua ciudad olmeca y de repente te topas con una de estas gigantescas cabezas. ¿Cómo se sentiría estar cara a cara con algo tan imponente, algo que, tan antiguo y misterioso, parece casi sobrenatural? Estas cabezas no son solo esculturas, son enigmas en sí mismos. ¿Quiénes son los personajes retratados? ¿Eran líderes, guerreros o, como algunos sugieren, representaciones de dioses o incluso seres de otros mundos? Pero la grandeza de estas esculturas no es el único misterio. ¿Cómo lograron los olmecas transportarlos a lo largo de kilómetros, desde las canteras hasta los lugares donde fueron encontrados? Estamos hablando de una época sin ruedas, sin herramientas de hierro, sin los medios que hoy consideraríamos imprescindibles para tal hazaña. La logística involucrada en mover estas gigantescas rocas es simplemente inimaginable. ¿Las cabezas indicaban conocimientos avanzados de ingeniería y organización social? ¿O hay algo más, algo que todavía no entendemos, involucrado en este proceso? ¿Y qué pasa con sus propósitos? Algunos estudiosos sugieren que estas cabezas eran monumentos en honor a grandes líderes. Otros especulan que podrían haber servido como guardianes espirituales, vigilando las ciudades olmecas con una presencia silenciosa pero poderosa. Y, por supuesto, existen teorías que nos llevan a lo extraordinario. ¿Podrían estas esculturas ser una prueba de que los olmecas tuvieron contacto con civilizaciones extraterrestres? La similitud de algunos de los rostros tallados con representaciones de antiguos astronautas en otras culturas antiguas alimenta estas conjeturas. ¿Qué opinas? Déjalo en los comentarios. ¿Alguna vez te has parado a pensar que la forma en que nos comunicamos hoy, con palabras y símbolos, tiene raíces que se remontan a tiempos inmemoriales? Bueno, los olmecas fueron quizás los primeros en dar este paso en Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que hace que su escritura sea tan intrigante. Imagínese descubrir símbolos grabados en piedras y monumentos, pero sin tener idea de lo que significan. Son formas geométricas, figuras estilizadas, quizás incluso representaciones de sonidos y palabras, pero lo cierto es que nadie hasta la fecha ha podido descifrarlos por completo. Cada símbolo parece contener un secreto, un mensaje perdido en el tiempo, destinado a nunca ser comprendido del todo. Y aquí viene la gran pregunta: ¿estos símbolos representan una escritura compleja, similar a la de los egipcios o los sumerios, o estamos ante algo completamente diferente? Los estudiosos han estudiado minuciosamente estos símbolos durante décadas, tratando de encontrar paralelos con otras formas de escritura mesoamericana, como la de los mayas, que llegó siglos después. Pero las comparaciones solo nos dejan con más preguntas. ¿Qué intentaban registrar los olmecas? ¿Serían rituales religiosos, historias de grandes hazañas o quizás mapas celestes? Hay quienes creen que estos símbolos guardan el secreto de sus tecnologías, sus conocimientos avanzados y, quién sabe, incluso sus conexiones con otras personas u otras entidades. Otra teoría sugiere que esta escritura era un lenguaje sagrado, reservado a sacerdotes y líderes, una forma de comunicación entre los hombres y los dioses. Y si es cierto, ¿podemos todavía encontrar una manera de traducir estos mensajes divinos? ¿O el código se ha perdido para siempre y se ha convertido en un enigma irresoluble que solo refuerza el aura de misterio que rodea a los olmecas? Pero he aquí una idea que pocos se atreven a considerar: ¿y si estos símbolos no fueran solo escritura, sino un código visual que va más allá de nuestra comprensión? Quizás nos estén diciendo algo que no podemos captar con los ojos y las mentes modernas. Y a medida que profundizamos en estos enigmas, surge una pregunta aún más inquietante: ¿qué pasó realmente con los olmecas? ¿Cómo podría una civilización tan avanzada e influyente simplemente desaparecer, dejando solo rastros de su existencia? Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo. Y vámonos. Los olmecas florecieron durante siglos, dominando vastas áreas con su cultura, sus ciudades y sus impresionantes creaciones.
Pero en algún momento, entre el 400 y el 300 a.C., empezaron a desaparecer. No hay registros escritos, ni informes de guerras devastadoras, ni evidencia clara de desastres naturales que podrían haber aniquilado a esta sociedad. Es como si la Tierra se los hubiera tragado, borrando casi todo rastro de su presencia. Algunos expertos sugieren que cambios climáticos severos, como sequías o inundaciones prolongadas, pueden haber obligado a los olmecas a abandonar sus ciudades. La evidencia geológica muestra que la región donde vivieron sufrió importantes transformaciones durante este periodo. ¿Pero eso explicaría la desaparición total? La migración a otras zonas habría dejado huellas, influencias más evidentes en otras culturas. Sin embargo, la desaparición de los olmecas es tan repentina y completa que desafía esta teoría. También existe la hipótesis de conflictos internos, quizás guerras civiles, o ataques de otras tribus rivales que podrían haber fragmentado la civilización olmeca. Pero, una vez más, la evidencia arqueológica de batallas a gran escala es escasa. La teoría de que fueron absorbidos por otras culturas, como la maya, es plausible, pero aún no explica por qué no hay una continuidad más clara de su legado. Es como si los olmecas decidieran, en masa, borrar su propia historia y fundirse en la sombra de las culturas que les siguieron. Y aquí es donde las teorías más audaces comienzan a ganar terreno. ¿Podría haber una razón más oscura para la desaparición de los olmecas? Hay quienes creen que la civilización fue víctima de algún cataclismo, no natural, sino provocado por fuerzas desconocidas. Algunos especulan que la desaparición fue el resultado de experimentos con fuerzas que no entendían del todo, tal vez algo relacionado con su conocimiento místico o su supuesta conexión con entidades superiores. Otras teorías aún más audaces sugieren que los olmecas pudieron haber abandonado literalmente este mundo, desapareciendo a través de portales o medios que aún no entendemos. Los olmecas no eran solo una sociedad de constructores y escultores, eran profundamente espirituales, con una rica red de mitos y deidades que moldeaban cada aspecto de sus vidas. Veían el mundo como un lugar impregnado de fuerzas sobrenaturales y creían que la armonía con estas fuerzas era crucial para la supervivencia y prosperidad de su civilización. Pero lo que realmente ha intrigado a arqueólogos e historiadores a lo largo de los años son las prácticas, rituales que adoptaron los olmecas para mantener esta armonía. Entre las huellas dejadas por esta civilización, encontramos evidencia de sacrificios humanos, rituales de sangre y ceremonias que, al ojo moderno, pueden parecer macabras y fascinantes. Se cree que estos rituales tenían como objetivo apaciguar a los dioses, asegurar cosechas abundantes y mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos. ¿Pero estas prácticas esconden algo más profundo? ¿Algo que quizás contribuyó a la desaparición de los propios olmecas? Los relatos y descubrimientos sugieren que los olmecas creían en una conexión directa entre la sangre derramada y el favor de los dioses. Algunos estudiosos teorizan que en tiempos de crisis, como durante una gran sequía o un fenómeno climático catastrófico, los líderes religiosos pueden haber intensificado estos rituales, buscando desesperadamente revertir el curso del destino. ¿Podría haber sido esta dependencia del sacrificio lo que condujo a un colapso espiritual y social, un punto de ruptura que la civilización fue incapaz de superar? Y luego están los símbolos e íconos que impregnan su arte y arquitectura, muchos de los cuales parecen aludir a un profundo conocimiento esotérico, posiblemente relacionados con las estrellas, los ciclos cósmicos y otras dimensiones de la realidad. Fueron los olmecas una civilización con una comprensión mística del universo que superó con creces la de sus contemporáneos. ¿Qué pasaría si, en sus prácticas religiosas, intentaran comunicarse o incluso interactuar con estas fuerzas cósmicas? Hay quienes sugieren que los olmecas podrían haber atraído algo más allá de su comprensión, algo que no podían controlar. El culto al jaguar, uno de los símbolos más poderosos de la iconografía olmeca, podría ser un indicio de su relación con fuerzas sobrenaturales. El jaguar, considerado un mediador entre los mundos físico y espiritual, era central en las creencias olmecas y posiblemente representaba la transformación, el poder y la fuerza bruta de la naturaleza. Y a medida que profundizamos en las prácticas religiosas y los rituales místicos de los olmecas, nos topamos con algo aún más enigmático, sus avanzadas capacidades tecnológicas. Es como si estuviéramos desentrañando un rompecabezas donde cada pieza revela una cara desconocida de una civilización que, a primera vista, parecía rudimentaria, pero que, en realidad, poseía conocimientos impresionantes para su época. La primera evidencia que llama la atención es la precisión con la que los olmecas tallaron las colosales cabezas de piedra. Pero no es solo la escala de estas esculturas lo que impresiona, es la perfección de los detalles, las líneas suaves y la simetría impecable. Todo esto se hizo en una época en la que, supuestamente, no existían herramientas de metal. Entonces, ¿cómo lograron los olmecas tallar bloques de basalto con tanto detalle, utilizando únicamente herramientas de piedra? La teoría más aceptada apunta a que poseían técnicas de corte que se perdieron con el tiempo.
Pero hay quienes creen que la tecnología utilizada por los olmecas podría tener su origen en conocimientos más avanzados, quizás incluso traídos de fuera de la Tierra. Además, encontramos evidencia de que los olmecas poseían un conocimiento sofisticado de ingeniería hidráulica. Los descubrimientos arqueológicos han revelado que construyeron complejos sistemas de canales y embalses para controlar el flujo de agua en sus ciudades. Este control del agua sugiere una comprensión profunda de los principios de la ingeniería y las matemáticas, mucho más allá de lo que se imaginaba para una civilización tan antigua. ¿Desarrollaron los olmecas estas técnicas de forma autónoma o recibieron ayuda de una fuente externa, tal vez incluso de una civilización más avanzada y anterior? Otro punto que levanta sospechas es el uso del magnetismo en sus esculturas. Algunas de las cabezas de piedra y otras obras de arte olmecas exhiben propiedades magnéticas, algo que no debería haber sido posible para una civilización de la Edad de Piedra. ¿Pudieron los olmecas haber descubierto el magnetismo por casualidad o estaban explotando sus propiedades deliberadamente? ¿Qué pasaría si supiéramos que estaban utilizando estas fuerzas de maneras que aún hoy no comprendemos del todo? Hay quienes sugieren que el magnetismo se utilizaba no solo en rituales, sino también en prácticas de curación, comunicación o incluso control energético. Los artefactos de jade, otro símbolo importante de la cultura olmeca, también revelan un impresionante nivel de sofisticación tecnológica. El jade es una piedra extremadamente dura, difícil de tallar incluso con herramientas modernas, pero los olmecas eran maestros en trabajarla, creando esculturas, máscaras y objetos ceremoniales con una precisión que desafía la lógica. ¿Cómo lograron esto? ¿Poseían una forma perdida de tecnología, una técnica que no sobrevivió a los siglos? ¿O estos objetos fueron creados con la ayuda de fuerzas o entidades que los olmecas veneraban? Y por último, está la cuestión de los alineamientos astronómicos en las construcciones olmecas. Muchas de sus estructuras parecen estar alineadas con precisión con fenómenos celestes, como los solsticios y equinoccios. Esto indica que los olmecas tenían un profundo conocimiento de la astronomía, lo que plantea aún más preguntas. ¿Cómo adquirieron este conocimiento? ¿Habían estado observando el cielo durante generaciones o tenían algún tipo de dispositivo o instrumento para realizar estas mediciones con tanta precisión? Y ahora llegamos a un punto crucial que nos lleva a cuestionar el alcance de esta civilización. La profunda y misteriosa influencia que los olmecas tuvieron en culturas posteriores, como los mayas y los aztecas. Esta influencia no es solo superficial, impregna las raíces culturales, religiosas y tecnológicas de estas civilizaciones, lo que sugiere que los olmecas dejaron un legado mucho más complejo y duradero de lo que podemos imaginar. La primera evidencia de esta influencia se encuentra en la iconografía. Los símbolos y dioses adorados por los mayas y los aztecas guardan un asombroso parecido con los venerados por los olmecas. El dios jaguar, por ejemplo, figura central de la cultura olmeca, reaparece con fuerza en las religiones maya y azteca. Pero la pregunta que nos intriga es, ¿cómo se produjo esta transmisión cultural? Los olmecas aparentemente desaparecieron mucho antes de que estas otras civilizaciones alcanzaran su apogeo. ¿Sobrevivieron los olmecas de alguna manera, fusionándose con estas culturas? ¿O fueron estos símbolos tan poderosos que continuaron siendo venerados incluso después de que los olmecas desaparecieran físicamente? Aún más intrigante es la similitud en las estructuras arquitectónicas. Las pirámides escalonadas, icónicas de las civilizaciones maya y azteca, pueden tener su origen en las plataformas y montículos construidos por los olmecas. Estas construcciones olmecas, a menudo dedicadas a rituales religiosos, pueden haber servido de inspiración para las imponentes pirámides que llegarían a dominar el paisaje mesoamericano siglos después. ¿Fueron los olmecas los verdaderos pioneros de estas obras monumentales? ¿O estas otras culturas redescubrieron los principios arquitectónicos a través de sus propias observaciones? Y luego está el calendario mesoamericano, uno de los sistemas más complejos y precisos jamás desarrollados. Los mayas son ampliamente reconocidos por su calendario de 260 días, pero hay evidencia de que los olmecas fueron los primeros en desarrollar este sistema, o al menos en sentar las bases del mismo. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que los olmecas ya tenían conocimientos avanzados de los ciclos solares y lunares, lo que sugiere que el calendario maya puede ser en realidad una evolución de un sistema olmeca más antiguo. Esto plantea la pregunta, ¿hasta qué punto influyeron los olmecas en la forma en que las civilizaciones posteriores vieron y midieron el tiempo? La escritura también entra en juego como posible legado. Los olmecas utilizaron un sistema de glifos que, aunque no está completamente descifrado, parece haber influido en la escritura maya. Aunque todavía hay mucho debate sobre esta conexión, no podemos pasar por alto las similitudes estilísticas y funcionales entre los sistemas de escritura. Si los olmecas realmente desarrollaran una forma primitiva de escritura, los colocaría entre las civilizaciones más antiguas en poseer dicha tecnología, lo que influiría directamente en las culturas posteriores.
Otro aspecto fascinante de esta influencia es el concepto de sacrificio humano, que fue fundamental para las culturas maya y azteca. Los registros sugieren que los olmecas también practicaban sacrificios, especialmente en tiempos de crisis o durante grandes rituales. La transferencia de esta práctica a civilizaciones posteriores no es solo una continuación de un acto religioso, sino una profunda incorporación de una cosmovisión en la que la sangre era vista como una moneda sagrada para mantener el equilibrio cósmico. ¿Pero por qué esta práctica ha seguido siendo tan importante? Algo en los rituales olmecas demostró un poder o efectividad real que hizo que los mayas y aztecas continuaran realizándolos con tanta dedicación. Lo más intrigante es que, a pesar de toda esta influencia, los olmecas permanecieron envueltos en un velo de misterio, como si su verdadera identidad fuera deliberadamente oscurecida por las culturas que los sucedieron. Es como si los olmecas hubieran sentado las bases de un gran imperio espiritual y cultural, pero hubieran elegido retirarse a las sombras, permitiendo que otras civilizaciones cosecharan los frutos de su conocimiento. Tal vez, solo tal vez, los olmecas nunca desaparecieron realmente, pero se transformaron, influyendo silenciosamente en el curso de la historia mesoamericana de maneras que todavía apenas estamos comenzando a comprender. Entonces, ¿qué pasó realmente con los olmecas? ¿Fueron ellos los verdaderos amos de Mesoamérica, cuyos logros fueron atribuidos a otros? Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada más.